sesión. El acta de la sesión 156 ordinaria se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 157 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. La secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Mensaje Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la carrera policial en Carabineros de Chile, correspondiente al boletín 14.757-25. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto ya señalado. En tercer lugar, oficio reservado número 215 del Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Gali, por el cual responde oficio 556 de esta comisión, relativas a las querellas en que el Ministerio del Interior se ha hecho parte y sus correspondientes sentencias respecto a los funcionarios o exfuncionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, señorita Danit Saraya, señor Hans Kai, señora Valeria Vivanco, que en paz descanse, y señor Luis Morales, que en paz descanse. En cuarto lugar, oficio número 682 del jefe de la División Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile, prefecto inspector señor Luis Silva, mediante el cual responde oficio 555 de esta comisión y remite intervención del director general señor Sergio Muñoz y del jefe de Sanidad, prefecto inspector subrogante señor Mohamed Danilla, realizada la sesión de nuestra comisión el 1 de diciembre pasado, y remite informe acerca de los hechos ocurridos respecto a los funcionarios o exfuncionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, señorita Danit Saraya, señor Hans Kai, señora Valeria Vivanco, que en paz descanse, y señor Luis Morales, que en paz descanse. En quinto lugar, carta al diputado señor Karim Bianchi, por la cual solicita que la comisión incluya en su tabla el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Bianchi, Aut y Calisto, y de las diputadas señoras Orsini, Parra y Santibáñez, que modifica el decreto ley número 3607 de 1981, que establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados para prohibir la exigencia de acreditación de idoneidad cívica, moral o profesional por medio de la exhibición de antecedentes comerciales en los casos y para los efectos que indica, correspondiente al boletín 14.202-25. Un oficio número 33 de la jefa de la Unidad de Acceso a la Información y Transparencia de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputadas y Diputadas, señora Verónica Seguel, por la cual remite reporte de participación ciudadana sobre la publicación efectuada en la plataforma Congreso Virtual acerca del proyecto de ley que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma. Boletín 13.928-07. Correo electrónico del jefe de asesores legislativos del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, señor Juan Ignacio Gómez, por el cual excusa la asistencia del señor ministro por motivos de agenda, ministro del Interior y Seguridad Pública, y comunica que asistirá el subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Gali. Y finalmente, presentación del subsecretario del Interior sobre el proyecto de ley que modifica la carrera policial en Carabineros de Chile, correspondiente al boletín 14.757-25. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Tampoco podemos ver, no. Ahí usted me dice si es que hay alguna palabra que se solicite, que no veo los telemáticos. Solamente solicitar que se nos puedan hacer llegar los informes del Ministerio del Interior sobre los casos de PDI, que los revisamos en dos sesiones y sería bueno que pudiésemos tener los resultados de esos oficios a la mano. Se nos pueden hacer llegar a los correos electrónicos o al WhatsApp de la comisión. Ofrezco la palabra en puntos varios. No habiendo solicitudes entonces de palabra, vamos a dar inicio a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión y la votación general del proyecto de ley originado en mensaje del Presidente de la República que modifica la carrera policial en Carabineros de Chile. Quería pedir el acuerdo para que, si bien vamos a escuchar el día de hoy la exposición por las opiniones recabadas de los integrantes de la comisión, les quería pedir el acuerdo para que no lo votemos en general el día de hoy y podamos votarlo en la próxima sesión cuando tengamos mayor concurrencia de diputados y diputados de regiones que están en este momento trasladándose. ¿Lo tienen a bien? Perfecto. Entonces solo vamos a iniciar la discusión y vamos a votar en la próxima sesión. Me olvidé yo en puntos varios. Quería tomar también el acuerdo para que, dado que modificamos las sesiones de los jueves para los lunes y los diputados de regiones tienen que sacar pasajes para sus regiones o trasladarse de día para poder llegar a sus respectivas regiones, este horario de sesión queda muy complicado para aquellos diputados que tienen que trasladarse. Por eso quería tomar el acuerdo para que durante el mes de enero sesionáramos de manera
ordinaria o suspender la ordinaria de todos los miércoles y sesionar de manera especial los días jueves a las 10 de la mañana. ¿Les parece bien? De la próxima semana. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿O a las 11 prefieren? ¿Alguna propuesta? Yo también. ¿A las 10 está bien? Bien. Perfecto. A las 10 entonces, tomamos la puerta. Ahora sí, entonces vamos a escuchar al ministro, al subsecretario del Interior. ¿Hay acuerdo para que exponga el subsecretario, cierto? Perfecto. Vamos a escuchar al subsecretario del Interior para que pueda exponernos sobre este proyecto de ley. Ojalá se pueda referir también a los tiempos en los que espera que podamos tramitar este proyecto, dado que la urgencia está vencida. Tiene que pasar todavía por Hacienda. Y sería bueno poder saber cuánto tiempo contamos para poder tener un cronograma más o menos para que lo podamos despachar antes de salir a receso. ¿Se renovó la urgencia? Ah, es que como no venía en la cuenta. ¿Estaba? Ah, perdón. Perfecto, entonces tenemos 8 días más. Gracias, Presidenta. Saludar a la Comisión. Presidenta, respecto del trámite legislativo de este proyecto de ley, nosotros creemos que es de la mayor importancia ahora la implementación de esta ley y efectivamente su extensión. Da cuenta de la complejidad que tiene y por lo mismo nosotros estamos totalmente dispuestos a adecuarnos a los tiempos que considere la Comisión para su estudio. Yo sugiero que en la discusión en general puedan quizás los miembros de la Comisión darle una mirada más profunda al proyecto. La presentación que preparamos es bastante exhaustiva en sus objetivos y en su contenido, pero naturalmente va a depender de cuántas dudas surjan. Tengo la experiencia, Presidenta, la verdad, de haber tramitado en esta misma Cámara, en la Comisión de Defensa, el proyecto que modificaba la carrera militar. Es un proyecto sumamente técnico, al igual que este, y por lo mismo hay que resolver mucha duda respecto de cuál es la estructura. Por eso la presentación pretende ser bastante didáctica en ese sentido. Nos adecuamos a los tiempos que tengamos. Ojalá pudiéramos, eso sí, tenerlo despachado de esta comisión durante enero. Tenemos 3 sesiones más en la comisión. Creo que si es que queda lo suficientemente claro y tenemos acuerdo en la necesidad del avance en esta materia, podríamos lograr ese objetivo. Voy a entrar, Presidenta, la verdad es que voy a hacer un rodeo un poco largo, pero para poder situar el proyecto de ley dentro del contexto de la reforma de Carabineros. Y esto, ustedes probablemente, muchos de los miembros de esta comisión, han escuchado ya parte de esta exposición, pero creo que hay que contextualizar por qué estamos proponiendo una modificación a la carrera policial. Y eso en el contexto de la reforma de Carabineros. Y lo primero es decir que la reforma de Carabineros se da en un contexto que no es solo asociado al 18 de octubre, sino que en una discusión sobre la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado y por lo tanto la legitimidad policial, que está en debate en todo el mundo. Es una discusión que se está dando hoy día en Kazajstán como consecuencia de los desórdenes que están ocurriendo ahora en Kazajstán. Se dio hace un mes en Cádiz como consecuencia de la huelga del sindicato del metal, y así podríamos quizás fijar un hito mensual, semanal, en distintos lugares del mundo donde hemos tenido incidentes asociados al control del orden público, donde el cuestionamiento al uso de la fuerza por parte del Estado ha sido intenso. Yo ahí les puse ejemplos solamente en la siguiente, sí, en distintos lugares del mundo. Vamos a Francia. La imagen que ustedes ven en Francia es la portada del diario The Guardian luego de la manifestación y con los efectos que había tenido la manifestación de los chalecos amarillos en Francia. Ni hablar de Minneapolis en el mes de junio, cuando se produce el incidente con George Floyd y todo el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, y cómo eso surge desde una ciudad como Minneapolis y se expande al resto de ciudades de Estados Unidos.
Colombia, Perú, Sudáfrica con saqueos en supermercados y gran expectación. No sé si lo vieron, pero hace pocos días también en el antiguo edificio del Parlamento neozelandés, que fue tomado por manifestantes hace pocos días. Londres, en el año 2011, hay un muy buen informe de una de mis almas mater, el London School of Economics, sobre cómo interpretar los riots de Londres del año 2011. Entonces se puede hacer un análisis respecto de, hay una tensión respecto del uso de la fuerza por parte de las policías y ya hay autores académicos que cifran uno de los mayores desafíos que enfrenta la fuerza policial es aquel sobre la legitimidad social en su accionar. Lo hemos vivido también nosotros a raíz de lo que ocurrió con posterioridad al 18 de octubre y eso además se ha acrecentado como consecuencia de una construcción virtual de la discusión política. Las redes sociales influyen en la forma de formar opinión respecto de la actuación del Estado y particularmente para el respecto de aquellas instituciones públicas que usan la fuerza. Y la verdad es que esto no es nuevo, ya lo decía Habermas el 2006, la legitimidad democrática requiere de un proceso informal de comunicación y por lo tanto las opiniones son formadas a través de los medios de comunicación masiva y creo que hoy día cada vez más, quizás lo vimos ayer incluso con alguna intensidad en el debate de la Convención Constituyente, las redes sociales tienen un impacto importante en el debate político contingente. Y además la difusión mediática constante, 24 horas a la semana, 24 horas al día y 7 días a la semana. Hay imágenes falsas y verdaderas, lo vamos a ver más adelante, de uso de la fuerza, que crean una realidad de abuso institucional. Además, y aquí no hay que esconderlo, presidente, nosotros hemos hecho una reflexión con Carabineros con bastante intensidad y autocrítica y mirada hacia adentro sobre también algunos factores que determinan la opinión pública chilena respecto de Carabineros. La carga pre-90, sin lugar a dudas que hay relaciones de conflicto con Carabineros en determinadas poblaciones, en determinados lugares. Hay carga emocional en lugares en nuestro país, producto de lo ocurrido antes del año 90 en nuestro país. En dictadura hubo una actuación por parte de las policías que llevó adelante, incluso en los últimos años, cuestionamientos y investigaciones criminales que llevaron incluso a cuestionamiento de los altos mandos de la policía. El fraude de intendencia ocurrió, ¿no es cierto?, hace pocos años también se generó cuestionamiento. El manejo de la Araucanía, ¿no es cierto?, sin duda ha puesto a Carabineros como la primera línea de la actuación del Estado. Sin embargo, sabemos, y lo discutimos ayer con profundidad, que este no es un problema que va mucho más allá de lo policial y, sin duda, los efectos y las causas del 18 de octubre ocurrido en Chile también tuvieron que ver con Carabineros. Y fíjense en algo, ahí ustedes pueden ver en el gráfico esa encuesta CADEM respecto de valoración ciudadana de ambas policías. Fíjense que lo que sí es que hay alta resiliencia de las policías a la opinión pública. Cae su valoración cuando hay algún hecho noticioso, pero se recupera en la valoración ciudadana, obvio, porque hay una función pública que debe cumplirse por alguien y que es valorada por parte de la ciudadanía. Fíjense, después del fraude, cómo cae, pero se recupera. Después de la operación Huracán, en el año 2017, cae y se recupera. Luego la muerte de Camilo Catrillanca cae profundamente y se recupera. El 18 de octubre cae y se recupera con ocasión de la pandemia. Y por lo mismo uno ve, también eso es coincidente con las encuestas ciudadanas. La Fundación Paz Ciudadana hizo una encuesta en que hace la pregunta, que se las pongo ahí: ¿cuál diría usted que es la principal fuente de información que ha influido en su nivel de confianza en Carabineros de Chile? Ahí les destaqué las que voy a elaborar un poco más, pero la primera, 1 de cada 3 chilenos que respondieron a esta encuesta respondió que su experiencia personal con Carabineros determinaba su confianza en la institución. Y eso es para bien y para mal. Es decir, aquellos que tienen contacto con Carabineros y que tienen una buena opinión son aquellos que les permiten ese nivel de resiliencia. Sin embargo, aquellos que tienen una mala experiencia personal
aquellos territorios donde hay más conflictividad con Carabineros, también se forma su opinión y su confianza en la institución de acuerdo con su experiencia personal. Pero lo que viene después es lo que quiero destacar. Después hay 2 de cada 10 chilenos que se forman su nivel de confianza en Carabineros de acuerdo con redes sociales como Facebook o Twitter. Otros 2 de cada 10 chilenos en programas de noticias de televisión. Y otro de cada 10 chilenos en programas de televisión distintos de las noticias, matinales, documentales o programas de entretenimiento. Es decir, 5 de cada 10 chilenos, la mitad de los que respondieron a esta encuesta, fijan su nivel de confianza respecto de las policías basado en la información que reciben a través de redes sociales, de noticiarios o de matinales. Eso es determinante. El 50% de los chilenos dice que la principal fuente de información para fijar su nivel de confianza es esa. Y aquí, eso sí, también les quería mostrar algo que también es importante para mí, darle una mirada sistémica. La caída de la confianza en las instituciones es de muchas más instituciones que las policías. Y ahí lo que les quiero mostrar, y no puse al gobierno y al Congreso, para no cambiar la escala, pero lo relevante ahí es que están las Fuerzas Armadas, la PDI, Carabineros, y está la radio en las primeras 4 curvas que están en la parte superior del gráfico. Abajo están la televisión, el Ministerio Público, los tribunales de justicia. Y fíjense, a partir del año 2015, 2016, hay una caída sostenida de la confianza de las personas en las instituciones. Y yo les voy a decir, ahí no hay una no tan mala noticia respecto de las policías y las Fuerzas Armadas, porque obviamente su nivel más bajo es a continuación de lo ocurrido en el 18 de octubre, pero la resiliencia está demostrada con una recuperación bastante rápida de la confianza mostrada en la encuesta CEP. Sin embargo, la televisión, los tribunales de justicia y el Ministerio Público mantienen esa caída sostenida y su recuperación es muchísimo menor. O sea, aquí tenemos un problema de confianza en las instituciones que no es aislable o independiente de las policías. Y aquí quizás esto es más bien hipótesis, ¿no es cierto? Pero nosotros creemos que la pérdida de confianza en las instituciones se basa en esencialmente 2 factores. Uno, el alejamiento de las instituciones de sus objetivos o de los objetivos que les son propios, es decir, la gente deja de ver en las instituciones que en el gobierno gobernar, en el legislativo legislar, en el poder judicial hacer justicia, en las policías perseguir a los criminales, deja de ver el cumplimiento de los objetivos que les son propios en su actuación cotidiana o en la forma en que comunican su actuación cotidiana. Y lo segundo es un problema de expectativas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y quizás ahí está bien determinado, pero durante 10 años discutimos sobre la reforma procesal penal. Y yo creo que la expectativa que se fijaron los ciudadanos cuando hablábamos de la reforma procesal penal era que iba a haber 2 cosas. Uno, que si le robaban el televisor y gracias a la reforma procesal penal iban a pillar al televisor, y lo más probable es que el culpable iba a ser descubierto y iba a ser detenido y condenado. Y la verdad es que eso fue un quiebre de expectativas desde el principio, porque la verdad es que la reforma procesal penal nunca tuvo ese objetivo. Tenía 2 objetivos, era dejar atrás un sistema que no cumplía con las garantías del debido proceso, que reiteradamente nos lo había dicho así la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en segundo lugar, lo que buscaba es hacer más eficiente el gasto público en la persecución penal, y por lo tanto concentrar la acción judicial en los delitos más graves. Por eso hay principio de oportunidad, por eso hay facultad de no perseverar de los fiscales. Y por eso hay un archivo provisional, porque aquellas causas que son, digámoslo así, irrelevantes, son archivadas y no hay un impulso, un esfuerzo del Estado en perseguir aquellos delitos cuyo costo es mayor que el beneficio de esclarecerlos. Pero, y a eso, solo para mayor gravedad, se suma 2 fenómenos que estamos viviendo. El fenómeno de las noticias falsas o fake news, y el fenómeno de la violencia validada institucionalmente. Y les puse algunos ejemplos que son especialmente cercanos para mí y especialmente traumáticos, Presidenta. El día en que fallece Alejandro Treuquil en la comunidad Huenehuen, hubo mensajes en redes sociales, y ahí les puse uno, que
imputaban a Carabineros la autoría de ese delito. Sin embargo, meses después, eso fue el 6 de junio del año 2020, el 29 de septiembre del año 2020 se detiene el autor material, que era Carlos Muñoz Salamanca, por la muerte de Alejandro Trauquín en la comunidad Huehuén. Pero hubo miles de tweets y retweets y likes que se quedaron con que los autores de la muerte de Alejandro Trauquín habían sido Carabineros. Y ahí les puse un segundo ejemplo. Fíjense que cuando una mentira se transforma en una noticia falsa, cuando es reproducida por alguien que tiene credibilidad. Y ahí les puse dos ejemplos. Hubo un incidente en nuestro país hace unos meses atrás de un machi, un niño de 16 años que desapareció. Y ahí ustedes pueden ver que hay una persona que era relativamente influyente en nuestro país, fue candidata incluso en la última elección, que dice: un machi niño de 16 años lleva desaparecido 48 horas, luego que pidiese socorro, que Carabineros encapuchados lo perseguía. Pidió a través de su SOS por su celular, sucedió a 8 kilómetros de Carahue. Ese niño de 16 años fue encontrado por Carabineros en Constitución y se había fugado de su casa. Estaba con una persona en Constitución. Nunca fue secuestrado, nunca hubo un incidente con Carabineros, pero sí hubo una denuncia en redes sociales que hizo creer que un machi de 16 años en Carahue había sido secuestrado por Carabineros encapuchados. Y algo similar ocurre en ese tuit del megáfono popular, que es retuiteado por la defensora de la niñez. Entonces lo que digo es que hay que ser muy cuidadoso en el uso de las redes sociales cuando no hay verificación de la veracidad de la información que se está entregando. Y en segundo lugar, la validación institucional de la violencia. Y esto ha sido un debate que yo he sostenido particularmente, pero les quise poner ahí alguna literatura anarquista que circula en redes sociales sobre, por ejemplo, la no violencia como forma de opresión del Estado, en que se valida, por lo tanto, la violencia como forma de acción política. Y algo que hemos visto también en también algunos grupos radicales en la Araucanía. Entonces tenemos dos caminos. Uno, la reforma constante, estar mirándonos cuáles son nuestras debilidades, ¿no es cierto?, y estar dándole el mensaje a la ciudadanía que nos estamos adaptando y mejorando gradualmente para abocarnos a la nueva sociedad del siglo XXI, o solo dejamos el camino de la vía extrainstitucional del cambio a través de la violencia. Entonces creo que a nosotros como instituciones nos corresponde llevar adelante ese cambio, y eso es parte de lo que estamos haciendo con la reforma. Y por eso quería ponerles además un cambio gradual que no partió ahora, no partió además con el 18 de octubre. El presidente, a raíz de cuando asume el gobierno, convoca 5 grandes acuerdos nacionales, uno de ellos por la seguridad pública, y de ahí salen una serie de iniciativas. Luego la comisión del Senado de Seguridad Ciudadana, liderada por el entonces senador Felipe Arboe, forma una comisión de reforma policial. Después el presidente convoca el Consejo para la Reforma de Carabineros, y finalmente tenemos lo que a continuación podemos ver que es la unidad coordinadora de la reforma, que le hace seguimiento y monitoreo a lo que estamos haciendo en materia de reforma de Carabineros. Y ahí les quería solamente muy someramente mostrar la siguiente, en qué vamos en materia de reforma, porque este proyecto de ley es uno de los avances más importantes en uno de los ejes de la reforma. Lo primero que hicimos fue discutir cuáles eran los principios que debían estar asociados a la reforma y cuál era el objetivo a buscar, ¿no es cierto?, desarrollar una policía moderna bajo principios democráticos que tenga como centro a la persona y el resguardo de sus derechos y la necesidad de seguridad de toda la población. Ustedes pueden ver a continuación en cada uno de los ejes de la reforma. Hemos tenido avances en distintas materias. Voy a ir muy someramente a cada uno para quedarme ya en el proyecto de ley de carrera policial. En materia de control del orden público, adelante, la actualización de los protocolos tanto de uso de escopeta antidisturbios como también en el de intervención. Ustedes lo han podido ver, el cambio que ha tenido la policía en la intervención frente a manifestaciones. Cambio considerable, incluso de definición. Antes, parte de los protocolos lo que hacía era consideraba manifestaciones lícitas o ilícitas de acuerdo a que si estaban autorizadas o no estaban autorizadas. Hoy día no hay manifestaciones ilícitas, lo que hay es el ejercicio legítimo del derecho de manifestación,
y acciones ilícitas que se pueden cometer en el contexto de una manifestación. Pero el procedimiento es completamente distinto, porque respecto de la manifestación, el rol de la policía es proteger al manifestante. Respecto de la acción ilícita, lo que corresponde es proceder a la detención de aquel que está interviniendo en el ejercicio del derecho. También cómo se ha fortalecido la institucionalidad en materia de derechos humanos, la creación de la Dirección de Derechos Humanos a cargo de la general Karina Sosa en Carabineros y el plan anual de capacitación en esta materia, y además cómo hemos también sido mucho más efectivos. Podemos tener una discusión respecto de la efectividad del trabajo policial, pero, por ejemplo, equipos de aseguramiento de evidencia permiten que al día siguiente se ponga a disposición del tribunal en la audiencia de control de detención evidencia suficiente como para poder evaluar si esa persona estaba cometiendo un delito la noche anterior en el contexto de una manifestación y así poder tomar las medidas cautelares que correspondan. El segundo eje, que además esta Cámara ha tenido mucho que decir, es el de institucionalidad y gobernanza. Voy a pasar muy someramente porque yo creo que lo conocen. Además en la Comisión Bicameral lo tratamos profusamente, que fue la nueva institucionalidad y la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, ¿no es cierto? Está en discusión, lo íbamos a discutir hoy día en la sala, en su discusión en general en el Senado, por eso estaba allá, pero esto esencialmente, esto esencialmente lo que hace, la siguiente, es separar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y crear un Ministerio de Seguridad Pública, separando los roles más bien de gobierno interior, ¿no es cierto?, y liderazgo político en el gabinete de lo que es propiamente la función de seguridad. Y ustedes pueden ver... ¿Ah? No, este proyecto, este es el proyecto que está en el Senado actualmente, pero es parte del eje de institucionalidad y gobernanza de la reforma. En tercer lugar, hay algo que voy a pasar muy rápido porque ustedes lo conocen muy bien, es modernización de la gestión, es un proyecto aprobado por esta Cámara de Diputados, tramitado largamente, pero hay varios elementos, estamos esperando que salga del Tribunal Constitucional por el control previo, y la verdad es que aquí hay distintos elementos que también fueron muy pedidos en la reforma. Uno, el sometimiento de las policías a la autoridad civil, por ejemplo, a través de planificación estratégica, planes estratégicos de largo plazo que son elaborados por las policías pero visados por la autoridad política, pero también planes anuales de gestión operativa y gestión administrativa que son relevantes. También modernización de la gestión, fíjese, algo muy relevante, y déjenme detenerme aquí algo, si hay uno de los desafíos que tienen las policías y el Estado, diría yo, en el futuro, es la amenaza de la criminalidad organizada. Y el desafío que hemos aprendido es que parte de esa amenaza se contiene a través de un buen control interno. Y por lo tanto, la creación, por ejemplo, de la Dirección de Asuntos Internos en Carabineros es un avance sustantivo para enfrentar o mitigar la amenaza del crimen organizado. Y estos son equipos investigativos propiamente investigativos, como si dijera el OS7 para drogas, el OS9 para investigaciones de delitos complejos, bueno, la DAICAR para investigación de delitos que puedan ser cometidos por policías dentro de la policía. De la Contraloría de Carabineros. O sea, están totalmente separados de la fuerza operativa, dependen de un mando distinto que llega hasta el general director. Y formación y carrera, algo ya tomamos decisiones en esta materia. Formación, el general director tomó una decisión valiente, ustedes lo van a ver más adelante, el 90% de la dotación de Carabineros es personal de nombramiento institucional, que hasta el año pasado se formaba en un año de formación. Ahora el general director tomó la decisión de ampliar o duplicar la formación inicial del personal de nombramiento institucional. Entonces entremos a lo que es propiamente carrera y lo que es este proyecto de ley. Lo primero que hicimos fue determinar cuáles eran las características, ¿no es cierto?, que tiene especiales la carrera policial que lo hace distinta de la carrera de cualquier funcionario público o la de de un empleado del sector privado. ¿Qué es lo que hace que tengamos que tener una carrera policial distinta del resto? Y ahí ustedes pueden ver algunas características que son propias del funcionario policial. El compromiso de permanente de dar la vida, es decir, el Estado lo pone en situación de arriesgar su vida con mayor probabilidad que cualquier otro funcionario. En segundo lugar, cumple, claro, pero sí, pero incluso
el dolo asociado en general, lo que se enfrenta frente a una emergencia es distinta a la agresión dolosa que uno ve frente al delito. Incluso tanto es así que cuando procede, y de acuerdo con el manual ABC que hicimos con bomberos y con el SAMU, Carabineros procede para justamente resguardar la seguridad muchas veces del personal de bomberos y del personal sanitario. Cumple funciones críticas, es decir, preparamos personal altamente especializado para ello. La especificidad y el carácter irreemplazable del carabinero, yo no puedo abrir un concurso público para contratar carabineros porque no existen. En tercer lugar, la disponibilidad horaria completa, eso es una característica que es común con las Fuerzas Armadas, es decir, el carabinero no puede cumplir funciones de 8 a 4 de la tarde porque los delitos no ocurren de 8 a 4 de la tarde. ¿Estas son las características especiales que están incluidas en este proyecto o son las que ya existen? No, esto es lo que es el fundamento de por qué tenemos que tener una carrera distinta, porque hay que estructurar una carrera funcionaria distinta para un funcionario policial que para un funcionario público. Es decir, esto responde a la pregunta... ¿Por qué no aplica estatuto administrativo a esta gente? ¿O por qué no le aplica Código del Trabajo a un carabinero? Entonces estas son las razones por las cuales usted tiene que tener un contrato especial del Estado con estos funcionarios. Y la movilidad territorial, ¿no? El funcionario de Carabineros tiene que estar dispuesto a que si hoy día está cumpliendo funciones en Iquique, mañana puede estar cumpliendo funciones en Magallanes. Y además, ¿por qué reformar la carrera? Ahora sabemos por qué tenemos una carrera distinta, pero ¿por qué hay que cambiarla? Bueno, y yo diría que la razón esencial, y ustedes lo van a ver más adelante, Presidenta, es que el mundo ha ido cambiando, y especialmente el desarrollo profesional de los jóvenes ha ido cambiando. Y las opciones se han multiplicado. La gratuidad tanto profesional como técnico profesional, y además las opciones profesionales. O sea, hoy día las alternativas que tiene un joven de 18 años para desarrollo de su vida, los proyectos de vida alternativos que existen en nuestro país, y eso gracias al desarrollo, gracias a la diversidad que existe en nuestro país, bueno, hoy día las opciones son múltiples, y por lo tanto, esta opción es muchísimo menos competitiva. Y eso no es teoría, uno lo va a ver en la caída de las postulaciones, Presidenta. Usted lo va a ver en la caída de las postulaciones a Carabineros. Entonces, ¿qué debemos mejorar? En primer lugar, minimizar las brechas existentes en los riesgos que nuestras policías enfrentan en la operación policial. Hoy día tenemos cubiertos dos riesgos que son los más importantes probablemente. Uno, vida. Yo a un carabinero, yo le digo, si es que usted, como consecuencia de una operación policial, fallece en acto del servicio, tranquilo, su familia va a quedar cubierta, ¿no? Y lo mismo que una afectación en su integridad física o en su salud. Si es que esa afectación no es tan grave como para inhabilitarlo, le doy atención de salud preferencial o especializada a través del sistema de salud institucional. Pero en la eventualidad de que esa lesión le impidiera seguir cumpliendo funciones, yo le doy una pensión de invalidez para que el riesgo esté cubierto. Pero surgieron dos riesgos que antes quizás eran menos relevantes. El riesgo jurídico, es decir, hoy día un carabinero está mucho más expuesto a ser acusado de haber cometido una falta o delito como consecuencia de la actuación policial. Y en segundo lugar, el riesgo familiar. La verdad es que la sociedad actual ya no soporta una estructura de carrera funcionaria donde la familia se movía con el carabinero. Hoy día además tenemos el 20% de la dotación, son mujeres carabineros. Y las carabineras tienen que tener iguales opciones de carrera. Y por lo tanto la carrera tiene que estar adaptada a esa composición. En segundo lugar, reglas claras de operación. Y, Presidenta, sobre el riesgo jurídico, ya el general director tomó medidas, hay un convenio con la Defensoría Penal Pública, algunos de los casos más conocidos, el caso Panguipulli, incluso el caso del motorista en Concepción, ambos fueron defendidos por defensores penales públicos y salieron absueltos en los juicios. Las reglas claras de operación. Parte ya lo cubrimos a través de los protocolos de control del orden público, pero todavía queda. Las reglas claras de operación, por ejemplo, en el Estatuto de Protección de las Policías. Y sin lugar a dudas, ustedes lo van a ver, reglas claras para qué es lo que se debe hacer y qué es lo que está fuera del deber ser para un policía.
En tercer lugar, y aquí entro directamente a esto, los incentivos de la carrera. En primer lugar, ofrecer una carrera que se cumpla, y ustedes lo van a ver, la actual no se cumple. En segundo lugar, mejorar los salarios, particularmente en los primeros años de carrera. Y en tercer lugar, permitirles a los funcionarios permanecer más tiempo en actividad. Voy a hacer muy rápido, Presidenta, una descripción de cuál es la situación actual de la carrera en Carabineros. Hoy día, si ustedes se fijan, el 98% del personal de Carabineros es uniformado y dentro del personal uniformado el 90% es personal de nombramiento institucional. Es decir, cuando hablamos de oficiales o suboficiales, informalmente, bueno, el 10% son oficiales y el 90% de la fuerza policial son personal de nombramiento institucional o así llamados coloquialmente suboficiales. Después, en 80-20, mujeres y hombres. La primera son civiles o uniformados. Del total del personal de Carabineros son uniformados un 98%. Dentro del 98% uniformado, el 90% son personal de nombramiento institucional, solo el 10% o casi el 10% es personal de nombramiento supremo. Después en género, hombres o mujeres, 80-20 en general, pero sobre todo en oficiales, el 20% de los oficiales, el 17% de los suboficiales son mujeres carabineras. Aquí entramos ya a la situación actual de la carrera, y este es primero para los oficiales y después se los voy a mostrar para los suboficiales. El primer problema con que nos encontramos son las partecitas amarillas que ustedes ven en esa pirámide. Eso en teoría debería ser una pirámide del personal, ¿no es cierto? Mientras más se asciende, se van reduciendo los cargos. Sin embargo, ustedes van a ver que las partes amarillas no están completas, es decir, son cargos de planta, pero que no están llenados, porque hay un atochamiento en un grado, que es el grado de teniente. Lo mismo en la siguiente, lo mismo en el grado de suboficiales, en el personal de nombramiento institucional, en que el grado de cabo primero genera un atochamiento. Entonces el primer problema que tenemos es que no tenemos una planta que fluya regularmente porque tenemos un problema de atochamiento en un grado determinado y por lo tanto que no permite fluir la carrera. En segundo lugar, y ahora sí la siguiente, en segundo lugar, fíjense la caída de las postulaciones. Lo que muestra este gráfico, las columnas muestran los postulantes y las líneas, los cupos llenados, digamos, en las carreras, azul hombres y rojo mujeres, verde el total y los amarillos cuántos ingresaron. Si ustedes se fijan, es bastante dramática la caída durante el año 2020 y 2021 de los postulantes. Ello no ha tenido un impacto en el ingreso, pero sí naturalmente en la selectividad, porque mientras menos postulantes hay una torta más chica respecto a la cual elegir. Esto es aún más intenso, la caída, en el caso de las escuelas de formación, es decir, del personal de nombramiento institucional. Fíjense ahí, solo para quedarnos en la mente, reglamentariamente la edad mínima de ingreso para los oficiales es 17 años y la edad máxima de 21, el promedio es de 19 años y el promedio del personal de nombramiento institucional es de 21 años. Esta es la carrera, la siguiente, esta es la carrera como debería ser, de acuerdo con la ley. La línea muestra las edades cronológicas, es decir, la edad física que tendría el funcionario si cumpliera su carrera. Y las columnas amarillas son los años mínimos por cada uno de los grados y las columnas verdes el número acumulado de años de servicio durante la carrera. Entonces, ¿entiende? 3 años de aspirante, 3 años de subteniente, debería llegar 6 años de carrera, 4 años de teniente, debería llegar 10 años de carrera y así. La siguiente, y entonces una carrera normal debería terminar con 56 años de edad un oficial, en el grado de coronel o general. Aquí el personal de nombramiento institucional. Y fíjense que aquí ya tenemos un primer problema. La carrera está estructurada como si fuera 3 años fijos en cada grado. Y por lo tanto llegaría al grado suboficial mayor, un carabinero, a los 21 años de servicio, con una edad cronológica promedio de 43 años. Al grado de término de carrera. Por supuesto que eso no se ha cumplido nunca. Nunca. Y
Pero eso es lo que dice la ley que debería cumplirse. Además hay requisitos, y aquí no me voy a quedar mucho tiempo, en la siguiente. Además hay requisitos que no solo son de antigüedad, ¿ah? Hay requisitos técnicos de ascenso, el cumplimiento obviamente de calificaciones, pero además de preparación y capacitación y de cursos que deben cumplir los funcionarios para ascender. La siguiente. Fíjense, aquí está el problema, y me voy a detener aquí un segundo, pero solo para que lo puedan ver. Esta es la pirámide estirada. Esta es la pirámide estirada. Y si ustedes se fijan, aquí no le puse los números porque esa información es secreta, pero creo que las proporciones ya dan lo suficiente. El personal que está en carrera regular de la carrera de personal de nombramiento supremo, es decir, oficiales, y el personal de nombramiento institucional, no llega al 33% en un caso y al 43% en el otro. Todos los demás están en un grado que no deberían de acuerdo con sus años de servicio. Y lo más dramático son, fíjense, entonces los que están en las áreas verdes son los que están en los años de servicio regulares. Es decir, el teniente que está en su 4º año de teniente está bien, porque son 4 años de teniente. Pero aquí hay tenientes que están 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en el grado de teniente. Y aquí aún más. Un cabo segundo, un cabo primero, que en vez de estar 3 años, está 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años en el grado primero. Entonces, claramente, la carrera no se está cumpliendo. Y eso genera impacto dentro de la institución. Y ahora vamos a la siguiente. ¿Por qué? Aquí estamos. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cuál es la razón? Y fíjense que aquí, en los colores, lo que muestra es cuántos de cada grado están en su carrera regular, la parte verde, cuántos están en trámites de ascenso, es casi irrelevante, la parte amarilla, cuáles están sin plaza y cuántos no cumplen el requisito académico. Y obviamente el grado mayor, ese es el único que es relevante porque para poder ascender tienen que hacer cursos de ascenso, pero los demás, y particularmente en el grado de teniente y particularmente en el grado de cabo primero, casi un 50% está con su tiempo superado en ese grado como consecuencia de que no hay plazas, no hay cupos en la planta en los grados superiores para poder ascender. Entonces, sí. Además de los requisitos de tiempo en el grado que están establecidos y que no se cumplen, de los requisitos académicos o cursos que tienen que cumplir, la experiencia o el mando, o haber estado a cargo de un retén, de una tenencia, una comisaría, eso también me imagino que es evaluado. Y además hay un requisito para poder ascender, por ejemplo, de teniente a capitán, tiene que haber tenido mando de una tenencia, por decir algo. Y eso también se evalúa, me imagino, no es pasar por ella, es decir, si lo hizo bien o lo hizo mal, si aplicó. Y eso no aparece en ese gráfico. Presidenta, si usted se fija, por su intermedio, son factores irrelevantes, salvo en determinados grados, pero son factores semi-irrelevantes para la carrera. Es una excusa que nos encantaría tener, pero la verdad es que no es verdad. Porque, salvo, fíjense, en el grado de sargento primero, donde tiene que ir a la escuela de suboficiales para poder ascender el grado suboficial, y en el grado mayor, donde tiene que ir a la academia de ciencias policiales, en los demás no es relevante los cursos que tenga que hacer o si es que está, por ejemplo, si no estuviera en lista 1 para poder ascender. No es ese el factor que determina la falta de ascenso, sino que es una cuestión muchísimo más procedimental o estructural, que es que la estructura de la planta no se ha ido adaptando. Y eso en parte es culpa nuestra, ¿eh? Ojo, que esto ha sido una consecuencia de sucesivos aumentos de dotación en distintos gobiernos y de todos los colores, por lo tanto aquí no es una... ¿Ah? Está bien, pero también, o los que participaron solo temporalmente en nuestro gobierno, digamos. No, pero los cambios en las dotaciones tienen un impacto, y un impacto muy potente. ¿Por qué? Porque no se hicieron
se cubrieron necesidades políticas de los distintos gobiernos, porque lo que uno necesita naturalmente como gobierno es un aumento en la dotación inicial, es decir, en la base de la pirámide, pero no fluye igualmente para el resto de la pirámide y eso genera atochamientos en las distintas estructuras, que no nos hicimos cargo en su momento y eso, ojo que aquí hay desde crítica como autocrítica, porque fue el gobierno de la presidenta Bachelet, aumentó 6.000 funcionarios adicionales en Carabineros, pero el gobierno del presidente Piñera en su primer gobierno fueron 10.000, en el siguiente gobierno de la presidenta Bachelet fueron 4.000, etcétera, etcétera, y yo creo que además respondían correctamente a una demanda ciudadana que era de mayor dotación policial. Por lo tanto, la crítica no es al fondo o a la respuesta frente a la demanda ciudadana, sino más bien a los efectos estructurales que tenía en la carrera policial. Subsecretario, y frente al atochamiento, ¿cuál es la razón para, ya frente a esta realidad, no permitir, o sea, no terminar con los dos escalafones? ¿Por qué no permitir que el suboficial pueda pasar a ser subteniente? No, son Presidenta, en primer lugar son como carreras distintas, digamos. Esto es como... No, esto es equivalente... Su pregunta es en realidad ¿por qué no les permitimos cambiar de escalafón? ¿No es cierto? Pero eso es equivalente a la pregunta que usted me podría hacer esa misma pregunta respecto de cualquier escalafón en cualquier servicio público. ¿Por qué no le permitimos a los funcionarios administrativos del Congreso postular a ser secretarios de comisiones? No pueden. ¿Ah? No, pero entonces si se cambian de escalafón y postulan como cualquier persona, ingresan al nuevo escalafón. Y aquí también lo pueden hacer. Cualquier funcionario puede retirarse del escalafón de personal de nombramiento institucional y postular al escalafón de oficiales, sin lugar a duda que lo puede hacer. Es más, hay cupos que se abren en Carabineros para que aquellos funcionarios que han hecho el curso en las escuelas de formación entren a la escuela de Carabineros. Es decir, eso se da, hay un flujo, pero obviamente en los primeros años de carrera, no es para el cabo primero, como usted lo decía, para que ingrese al grado mayor, porque estaríamos mezclando escalafones. ¿Ah? Claro. Ahora, lo que sí, Presidenta, además hay que considerar que esto no es solamente un cambio de escalafón, son distintas profesiones. O sea, esto es equivalente a comparar técnicos con profesionales. El oficial de Carabineros tiene una carrera de 4 años de formación inicial y después una carrera distinta al el personal de nombramiento institucional, que si usted quiere es un técnico. Claro, pero en Chile las carreras técnicas uno puede hacer 2 años más y transformarla en profesional. Esta persona también podría, le insisto, que es la persona que hace la carrera en una escuela de formación y luego postula a la escuela de Carabineros. Esto es lo mismo que un técnico jurídico que pudiera postular a convalidar ciertos ramos de su carrera y titularse como abogado, sin lugar a duda. Sin lugar a duda eso se puede hacer, pero el problema ahí no son los escalafones, son las profesiones finalmente. Son distintas profesiones, son distintos escalafones por la calificación profesional. Es más, fíjese usted que el escalafón profesional tiene incluso, y eso es algo que cualquiera que ha estado en un servicio público lo puede ver, incluso usted puede tener a funcionarios en el escalafón administrativo que aún estudiando una profesión no acceden de inmediato al escalafón profesional. Reciben una asignación por haber obtenido una profesión, que es la asignación profesional, pero no necesariamente entran al escalafón profesional. Para que puedan entrar al escalafón profesional tienen que entrar y postular a un concurso de promoción para entrar al escalafón profesional. Eso no es propio de Carabineros, eso es una regla general en cualquier estatuto administrativo. Voy a seguir, Presidenta, respecto a lo siguiente. Aquí una buena noticia. La gran mayoría de los retiros de Carabineros se da en el año 30. Es decir, los Carabineros no se retiran en los años del año 20 en adelante. Hay un pequeño pic en el año 25-26, sin embargo, la gran mayoría de los funcionarios se retiran en el año 30 o posteriores. Sí, 30 años de servicio. Y por lo tanto, eso es una buena noticia porque los Carabineros ya la vocación está formada, tienen experiencia, se quedan hasta el término de carrera. Si usted lo piensa, Presidenta, si es que pensáramos que hay un incentivo a quedarse solamente a obtener la pensión al año 20, la verdad es que ese incentivo es bajo porque en la realidad no se ve
ese comportamiento. Es más, ahí sí hay algún grado de retiro casi equivalente al año 20, hay un grado de retiro en los primeros 7 años, pero eso es, yo diría que casi que es común a cualquier profesión, y que en los primeros años es donde uno está verificando la vocación, ¿no es cierto? La pensión completa a partir del 25 del año 30. ¿Desde qué momento hay una pensión parcial? Perdón, Presidenta, sí, por su intermedio. A partir de hoy día, en la carrera actual, el carabinero tiene derecho a pensionarse el año 20 de servicio, tiene derecho a pensión completa, que no es efectivamente completa, al año 30. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año 20 de servicio el carabinero recibe 20 treintavos, es decir, 2/3 de su sueldo imponible. Y aproximadamente entre un 66 y un 70% del sueldo, del total haberes del carabinero, lo vamos a ver más adelante, es remuneración imponible. Es decir, en realidad este es 100% de su remuneración imponible, que representa aproximadamente un 66% de su remuneración total. Y esto, por lo tanto, es 2/3 del 2/3. No, sin duda. Sí. Bueno, voy a argumentar respecto a eso. Presidente. Por favor, tiene la palabra, pero sin beso. Tan aguja. Gracias, presidente. Sí, pero si se retira a los 21, a los 22, va recibiendo la 21, 23 y 23 con respecto, sí. Va aumentando la proporción. Ya. Gracias, presidente. Entonces, bueno, hay una buena noticia, pero quédense con eso en la cabeza porque también es parte del diagnóstico para la propuesta. Además, los retiros. La siguiente, los retiros en promedio del personal de nombramiento supremo, los separamos en retiros forzosos, de aquellas personas que son separadas de la institución, ya sea como consecuencia de procedimientos disciplinarios o decisiones del mando, respecto de los retiros voluntarios. Y si ustedes se fijan, en primer lugar, los retiros totales crecen a medida que sube la carrera, pero además los retiros voluntarios en la primera parte de la carrera son muy bajos. Y en general hay poco retiro, salvo al final de la carrera. O salvo los que se quedaron pegados, pero llegan a término de carrera en términos de antigüedad. ¿Los números son números absolutos? Sí, absolutos. Estamos hablando respecto de 65.000. Son los, claro, los oficiales. Y esto es personal de nombramiento institucional. Esto estamos hablando respecto de 40.000, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden ver la conducta es más o menos similar. Ahora, claramente también se da en el grado de sargento primero y en el grado de suboficial mayor, que es el grado de término de carrera. Fíjense aquí, lo que les voy a mostrar es la siguiente. Sí, es que no se debería haber pegado. Sí. Estas son las remuneraciones, pero ahí lo que les quería mostrar es el total haberes. Este es un caso anonimizado de un carabinero, ¿no es cierto? El total haberes es ese, de los cuales el afecto, el imponible es ese. O sea, si ustedes se fijan, para efecto de una pensión baja. Y aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Esto es un oficial, ¿no es cierto? Y respecto del afecto impuesto e imponible es ese. Por lo tanto... O sea, es un tercio el imponible. No. 840 sobre 2.070.000. Casi por poquito más de un tercio. Sí, es que va cambiando a medida que avanza la carrera. Sí, es que ojo, presidente, que ahí puede haber un sesgo, presidenta, que es que hay muchas remuneraciones que se hacen imponibles a los 20 años. Y por lo tanto puede crecer y por eso se ve en el ejemplo es extremadamente brutal. Son ejemplos. Ok. Pero puedo traer ejemplos porque es mucha la distribución. Un tercio. Sí, diputado Calisto, tiene la palabra. Disculpe, presidenta, como se adelantaron las preguntas,
yo quería preguntarle, por su intermedio al subsecretario, dos cosas. Uno, que yo tiendo a coincidir con algo que dijo la diputada Orsini. Yo siento que hay un tiempo en que los suboficiales, finalmente el que entra suboficial muere suboficial. Entonces, debiese haber, y eso fue la propuesta inicial cuando el presidente Piñera el año 2019 habló de este proyecto, dijo, vamos a premiar el mérito. Entonces, debiera haber algún mecanismo en que de un escalafón de suboficial postule al menos para llegar y para pasar a oficial y tener, evidentemente, porque hay gente que con esfuerzo llega a suboficial y por mérito puede llegar a otro escalafón arriba. Entonces, eso sería bueno. Y lo otro, respecto de los años, también, a lo mejor lo va a decir usted más adelante, pero también la propuesta del presidente Piñera y el ministro Chadwick, me acuerdo, era extender los años de jubilación, es decir, ampliarlo de 30 o 5 años más, creo, entre 2 y 5 años. Presidenta, decir que lo que... perdón. Para dar un poquito el debate. ¿Le queda mucho a su presentación o podemos ir conversando? Perdón. Le propongo lo siguiente, Presidenta, es que este es el diagnóstico para que tengamos la misma información en la cabeza. Todavía no llegamos a la propuesta. Esto es simplemente para que ustedes tuvieran un mapa de qué es lo que pasa hoy día en la realidad en Carabineros. ¿Por qué hicimos esto? Es simplemente porque las propuestas, sin mirar esto, no se entienden o no van a parecer novedosas, pero la verdad es que lo son porque la realidad con que uno se encuentra es completamente distinta si que no conoce la institución. Entonces, sí, ya. Es que han surgido muchas dudas, quedan 20 minutos, le pido que pueda cerrar su presentación para que podamos tener un tiempo de preguntas más ordenadas, ¿le parece? Ni un problema, voy a ir muy rápido, Presidenta, entonces, porque esto es, solamente ahí se muestran las partes amarillas, son las remuneraciones que reciben los carabineros, no estando en el grado que les corresponde, es el caso de oficiales, la siguiente, en el grado esto es total haberes, es sueldo bruto. Y este es el grado de personal de nombramiento institucional. Presidenta, entonces, el diagnóstico, y ahí está claro, ¿no es cierto? El diagnóstico es claro, la carrera tiene que ser diseñada para el personal de orden y seguridad, no para el resto del personal. En segundo lugar, ha disminuido el ingreso o la postulación en las escuelas de formación, sobre todo después del 18 de octubre. Hay una ocupación de la planta buena en los años superiores, pero no buena en los años inferiores. Hay atraso en los ascensos, hay pago de remuneraciones muy distintas en los distintos entre pares. Un mismo capitán, pero un capitán que lleva 11 años de servicio, 11 años en el grado capitán, respecto al capitán que tiene primer año de capitán, son completamente distintos, y los dos son capitanes. Y ahí hay algo relevante también para efectos de la probidad. Y el retiro además está concentrado en los años de pensión completa, eso es relevante. Entonces, ¿cuáles son las dificultades con que nos encontramos? Hay una reducción en el escalafón de intendencia como consecuencia del fraude, hay una dimensión del servicio que no, lo que yo les decía, ¿no es cierto?, el aumento de dotaciones no tuvo un aumento en realidad bien estudiado de las estructuras. Hay una dificultad en el pago de remuneraciones por esta dispersión en las distintas remuneraciones, hay atraso en los ascensos y hay disminución en los ingresos. Entonces, ¿qué proponemos, Presidenta? Es muy en simple. Es que para contarles cuál es la propuesta, pasa a la siguiente. En primer lugar, sincerar los años en el grado, ¿no es cierto? Es decir, hacer una carrera como es actualmente la carrera, incorporar una cuota de retiro técnica, flexibilizar el manejo de las plazas para que no tengamos estos espacios, estas estructuras rígidas, controlar el ingreso, porque así, si sabemos que van a entrar 100, sabemos que de esos 100 se retiran 20, y un aumento de la permanencia máxima, que es lo que preguntaba el diputado Calisto, ¿no es cierto?, de aumentar el límite máximo de años de servicio para el personal. Esto además incorpora una posposición de los beneficios provisionales, es decir, un aplazamiento de del año para obtener derecho a pensión del año 20 al año 23 y una postergación del derecho a pensión completa del año 30 al año 35, que es lo que me preguntaba usted, diputado. Lo que sí, y esto es muy relevante, especialmente para la gente que nos escucha, yo soy optimista en ese sentido. Esta nueva legislación y este nuevo régimen se aplicará
para aquellos carabineros que ingresen a la institución una vez que se apruebe este proyecto de ley. ¿Ah? Se refiere a los años. Sí, a los años, a la extensión de los años, a la postergación. Entonces, exactamente. Y además es evitar el efecto, ¿no es cierto?, de cierta ansiedad que se produce institucionalmente cuando hay este tipo de cambios en las remuneraciones. No, la voluntariedad está asociada al alargamiento de la carrera, pero no a la postergación de los beneficios provisionales. Es decir, el tipo que hoy día está en Carabineros tiene derecho a pensión y va a tener derecho a pensión el año 20 y va a tener derecho a pensión de 30 treintavos de sueldo imponible el año 30. Otra cosa completamente distinta es que... Efectivamente. Sí, pero tiene además incorporado un daño previsional, que era lo que decía el diputado Bau. Porque un carabinero con menos de 20 años de servicio, su sueldo imponible es un tercio del líquido. El bono de reconocimiento, si se va antes de 20 años, es una miseria. Perdón, presidenta. Una persona con 40 años... No, solo para aclarar, no hay bono de reconocimiento. Se le devuelven sus imposiciones, que es distinto. Claro. Y ni siquiera actualizadas. Sí, muy corto, presidente. Entonces la propuesta, y usted voy a pedir muy rápido, propuesta de aumento de los años. Sí, pues, la propuesta de tiempos de año en cada grado, un nuevo cálculo de remuneraciones para evitar la pérdida de remuneraciones como consecuencia de la extensión de la carrera, ¿no es cierto? Una estimación de pensiones de acuerdo con el cambio de años con derecho a pensión, y además hicimos una estimación del gasto fiscal asociado a esta mayor remuneración, pero postergación de la pensión. Lo primero, respecto al número 1, si ustedes se fijan, voy a ir muy rápido, pero aumentamos los años, sinceramos la carrera. Esta es la carrera actual. En la carrera nueva aumentamos 3 años en el grado de teniente, 3 años en el grado de capitán, 1 año en el grado mayor y 1 año en el grado de teniente coronel, con 7 años más de carrera. Por lo tanto, los años de servicio de término de carrera eran 28, ahora los años de servicio de término de carrera son 35. Lo mismo el personal de nombramiento institucional, ¿no es cierto? Lo que vimos esa anomalía, digámoslo así, de que los años de término de carrera eran 21, ahora pasamos a 35 con un aumento de años de servicio en cada uno de los grados. Y, a continuación, este tiene un efecto en la nueva escala de remuneraciones que, si ustedes se fijan, hay un aumento en el global, en la suma global de remuneraciones pagadas en el ciclo de vida de un carabinero, personal de nombramiento supremo, es decir, un oficial, que si transcurriera la carrera completa hasta el grado coronel, tendría una remuneración que es la que se muestra en el gráfico azul, y lo que hicimos ahí fue que aumentamos principalmente las remuneraciones en los primeros años de servicio. ¿Qué busca esto? Hacer más atractiva la carrera para los carabineros más jóvenes. A continuación, naturalmente, porque vuelve atrás uno, perdón. Perdón. Anterior. Es. Naturalmente, porque ¿qué pasa, diputado, para explicar? Este carabinero se había mantenido en su grado de teniente, ¿no es cierto? En el grado de capitán, y como alargamos la carrera, se mantiene en un grado más bajo. Y por lo tanto, en ese año, pero si ese carabinero llegó hasta el año 7 de teniente, ya ganó muchísimo más remuneraciones, o sea, ganó esa área adicional, por lo tanto no hay ningún perjuicio. Lo que pasa es que comparado año con año, efectivamente hay años donde... Y por eso es importante esto, es decir, en total, el ciclo completo de la carrera implica un aumento de remuneraciones para el carabinero, para el oficial, de un 4%. La siguiente, en el caso del personal de nombramiento institucional, es decir, los suboficiales, entre comillas, el aumento es de un 7,3%, es decir, hay un mayor aumento, y además el aumento se concentra también en los grados más bajos. Y aquí también se da eso, pero mucho más, menos notorio en algunos grados de la carrera. Ahora, en pensiones, lo opuesto. Lo que ocurre es que como consecuencia de la postergación, esas pensiones se van a dejar de pagar, es decir, las pensiones que pagamos en los primeros 3 años de retiro,
Las pensiones que se van a pagar en los primeros años de servicio van a ser un poco más bajas que las actuales, pero si es que el carabinero llega al término de carrera, es casi una pensión equivalente. Es decir, al carabinero que termina su carrera cumpliendo el total de años de servicio, hoy día 30, mañana 35, la pensión va a ser exactamente la misma. Pero perdona, hay un ahorro fiscal por efecto de que serán menos años de pensión. Voy a continuación con eso, Presidenta, si me permite. Este es el efecto... ¿La siguiente? Perdón, es el mismo gráfico, pero para el personal de nombramiento institucional. Si ustedes se fijan, es más o menos lo mismo. Y esto es lo que decía el diputado Aut, ¿no es cierto?, que ya tiene acostumbrado el ojo con la Comisión de Hacienda, por lo visto. Efectivamente, si usted se fija, la línea azul es el mayor gasto asociado a subtítulo 21, es decir, a remuneraciones, y la línea roja es el menor gasto asociado al prolongamiento de la carrera y al menor gasto de pensiones, naturalmente porque postergamos el pago de la pensión. El área verde es el gasto neto fiscal, que en el año 75 aproximadamente pasa a ser un gasto neto negativo, y por lo tanto pasa a ser ahorro fiscal. Esto no tiene por objeto, Presidenta, generar un ahorro fiscal. Si usted se fija, es un larguísimo plazo. Estamos pensando en 2 ciclos de vida de un carabinero que entre con la nueva carrera, pero... Como cuando vuelva al gobierno. No, ahí vamos a estar en el pic, yo creo, del gasto probablemente, pero no, Presidenta, lo que usted ve aquí es que también tiene cierta sostenibilidad fiscal. Ya, ahora sí la última. Además, la propuesta tiene otros elementos. Se extiende la permanencia hasta los 35 años de servicio, y quiero hacer énfasis en esto. No es lo mismo que posterguemos el derecho a pensión completa, que extendamos los años de servicios máximos. No es lo mismo. O sea, hay cierta coincidencia, porque en general los carabineros se quedan hasta en los años de servicio en que obtienen su derecho a pensión completa, pero no es exactamente lo mismo, porque si un carabinero, y eso nos pasa mucho en las Fuerzas Armadas, si un carabinero quiere quedarse, aún habiendo obtenido su derecho a pensión completa más tiempo en el servicio, puede hacerlo, y es valioso para la institución y para el país que se quede. Hay 2 requisitos. Uno, que tenga la anuencia del mando, porque obviamente cada vez más estricto, pero en segundo lugar, puede llegar hasta los 41 años en el caso de los oficiales y a los 38 años en el caso del personal de nombramiento institucional. En segundo lugar, la incorporación... ¿Por qué entonces ahora está poniendo hasta los 35? Y dice extensión de la permanencia máxima. No, sí, buen punto. La permanencia máxima es de 41 y de 38. Sí, perdón, es 35 y 38. Lo habíamos puesto antes, pero es verdad, hay que corregirlo eso. Tiene toda la razón. Entonces ahí debe decir que... 35 y 38. Hoy día es 30. Va a ser 35 y 38. Después... Sí, el general director, pero es que es un caso bien específico, porque el general director, aunque asuma en su último año autorizado por ley, se le extiende durante su mandato. Incorporar la lista anual de retiros, es decir, que el mando tenga alguna facultad para ir modelando la estructura de la planta, es decir, si es que tiene un exceso de personal, y esto es muy relevante por lo siguiente, uno no lo ve, pero es mucho mejor hacer un espacio para el mejor de la generación siguiente que mantener en servicio, no digamos al peor, pero al menos malo de la generación anterior, al menos bueno de la generación anterior. Y por lo tanto, hay que darle reguladamente, pero cierta capacidad de estructura del personal al mando institucional. Y por eso también la flexibilidad de la transitoriedad de plazas, es decir, que se puedan prestar plazas de un lado para el otro, la aplicación solo a Carabineros de Chile, esto es solo para Carabineros de Chile y solo para los nuevos ingresos, y en segundo lugar, requiere de una modificación del Estatuto del Personal, por eso el proyecto de ley trae una facultad para el Presidente de la República o la Presidenta de la República, cualquiera que sea, cuando esta ley se apruebe, el de modificar o adaptar el Estatuto del Personal para las modificaciones que aquí estamos haciendo a la Ley Orgánica y al Estatuto. Eso era, Presidenta, perdón, eso, el Estatuto del Personal de Carabineros. Lo voy a decir.
Y plantas institucionales. Lo que hacemos es adaptar las plantas también. O sea, por ejemplo, Presidenta, hay que hacer una adaptación al escalafón del personal civil, hay que hacer adaptación al escalafón, por ejemplo, de veterinarios, médicos, odontólogos, abogados. Todo eso no está en la presentación, pero todas esas adaptaciones hay que hacerlas porque no es la misma carrera del escalafón judicial que la de escalafón de orden y seguridad. Perdón, Presidenta. ¿Alguna otra? Sí, voy a ofrecer la palabra para preguntas. Nos queda súper poquito tiempo, así que les pido que seamos breves. Diputado Aut. Diputado. Me llama la atención, subsecretario, en el diagnóstico, es tremenda foto de la Maricela Santibáñez, mira, parece afiche de campaña. Me llama la atención en el diagnóstico la escasa presencia de personal civil. Entiendo que 6%, 7%. Me acuerdo que se discutió mucho en su momento la realización de labores civiles por parte de uniformados, en el sentido de que eran demasiado baja la proporción de carabineros efectivamente en la calle, en labores policiales, y muy alta aquella que se desarrollaba las labores de secretaría, gestión, contabilidad, etcétera. No veo ninguna referencia a ese tema. Me gustaría que lo abordara. Bueno. Diputado Moreira. Yo quiero hacer un poco hincapié en lo que dijo también la diputada Orsini y el diputado Calixto, en el sentido de que se podría crear cierta cantidad de cupos para aquellas personas que tienen mérito y que pudieran ascender desde el escalafón de suboficiales al escalafón de oficiales. Yo creo que sería porque también sería un incentivo. Lo otro, yo quiero saber, principalmente del escalafón de suboficiales, ¿hay alguna diferencia con el escalafón de suboficiales de las Fuerzas Armadas? Diputado Calixto. Sí, Presidenta, solamente un comentario y una consulta. Primero, yo creo que es súper importante que nosotros podamos tramitar este proyecto con agilidad, con rapidez en la comisión, porque hemos venido haciendo un trabajo durante estos 4 años, junto al Ejecutivo, gobierno, oposición, parlamentario, todos los sectores, que de alguna manera ya conocemos parte de la historia. Entonces, yo creo que es una responsabilidad que tenemos de ojalá dejar antes que comience el receso, dejarlo resuelto. Ese por lo menos es mi deseo, porque podríamos terminar con toda esta planificación que el mismo subsecretario informó al inicio. Espero que rápido salga el proyecto de modernización de las policías, en fin, ojalá el Ministerio del Interior, esperamos, y ahí hacemos un llamado al Senado que agilice. Y lo otro quiero insistir respecto al mérito, porque el presidente ya me respondió el tema del aumento de los años de jubilación, pero el presidente Piñera hizo hincapié fuertemente respecto al mérito, que este proyecto iba a concentrarse en el mérito a nuestras policías, y yo estoy plenamente de acuerdo con él. ¿Dónde está el mérito aquí? O sea, sé que se ve la parte del aumento de sueldo en los primeros años, que es lo que decía, pero respecto del escalafón de suboficiales, yo creo que ahí podemos buscar algún acuerdo, algún entendimiento para que haya una fórmula para que estas personas puedan pasar de un escalafón a otro. Ahora sí. Gracias, diputado Calixto. En breve, mi problema con el escalafón y el del pasar de un escalafón a otro, más allá del mérito, también tiene que ver con la distinción de clase que hay entre un escalafón y otro. Porque mientras para acceder a un escalafón se recibe una pequeña remuneración, para acceder al otro escalafón hay que pagar, y hay que pagar una cantidad importante de dinero. Y no cualquier persona tiene acceso a aquello, por tanto, solo pueden entrar al escalafón superior aquellas personas que tienen la capacidad de pago. Y quienes no pueden, no les queda más que ser suboficiales. Entonces, yo quisiera preguntar además,
¿cómo podemos terminar con las diferencias de clase en Carabineros y realmente poner el mérito de fondo y que sean los más capaces, los más preparados, los más honestos, quienes puedan acceder y no quienes puedan pagarlo la escuela de oficiales? Entonces, ¿qué se ha visto para terminar también con esa distinción de clase que yo creo que le hace daño a la institución y a su legitimidad? Presidente, sí, yo creo que en esto vamos a tener plena coincidencia. Yo coincido y que además, una buena noticia, yo creo, el general director coincide con lo que están planteando ustedes acá. Tanto es así que este año hay 60 cupos de los 200, de los 60 cupos que están abiertos para personal que egresó de las escuelas de formación para que ingresen a las escuelas de Carabineros. Es decir, digamos, un tercio podrían ser personal que salió, que egresa, y tiene dos ventajas ese personal, que es que como egresó de la escuela de formación, recibe remuneración. Y además, tanto la escuela de Carabineros como la escuela militar están en la gratuidad y por lo tanto pueden postular a la gratuidad los funcionarios los aspirantes que quieran ingresar a la escuela de Carabineros. De esa manera, Presidenta, yo creo que estamos en el mismo sentido. Yo creo que el proyecto de ley eso no lo trata específicamente porque creo que no es propio del proyecto de ley. Aquí no vemos los requisitos de ingreso o postulación en el proyecto, no están establecidos por ley tampoco, pero sí, pero son carreras distintas, Presidenta. Eso, por favor, eso no los confundamos. Una cosa es que nosotros aspiremos a que la carrera del oficial de Carabineros sea accesible para todos y que no haya ahí o no se genere, y ahí yo tengo coincidencia con usted, Presidenta, no se genere, ya sea artificialmente o con posterioridad durante la carrera, una división interna dentro de la institución como consecuencia de ser oficial o ser personal de nombramiento institucional. Yo creo que esos tienen que ser carreras y vocaciones distintas, diferentes, y cada uno postula a lo que desea hacer. ¿Por qué alguien va a querer ser suboficial si puede ser oficial? No, pues es que esa misma pregunta uno podría hacerle respecto de por qué alguien quiere ser técnico y no quiere ser profesional. Exactamente. O sea, son decisiones vocacionales de cada uno. O sea, usted me puede cuestionar a mí por qué alguien puede querer estudiar Derecho y otro puede ingeniería comercial. Es un debate bastante... ¿Mm? Sí, pero por eso le di... Por eso le digo, Presidenta, que, ojo, que lo que tenemos que hacer es reducir, si es que hay obstáculos para acceder a la escuela, que sean distintos de la vocación y el mérito, sin duda que esos obstáculos hay que vencerlos. Y yo ahí coincido, y por eso los 60 cupos, por eso la gratuidad. Sí, sí. Sí. Diputado Alessandri, última intervención y cerramos porque se acabó el tiempo. Diputado Alessandri. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario, por la exposición. Yo coincido plenamente con lo que se ha planteado acá, pero es más un mito, porque han habido muchos cambios en estos 30 años a las distintas escuelas de formación. Y hoy día no existe una escuela que valga 300.000 pesos al mes y otra escuela que te paguen. No existe eso hoy día. Existen dos opciones. Existe la gratuidad, existe la opción de elegir una carrera técnica o profesional, haciendo el símil que hacía el subsecretario, más que comercial o abogado, sería técnico jurídico o abogado, digamos. Pero, subsecretario, a pesar de que no está en el corazón de este proyecto, yo sé que usted sabe bien cómo funciona. ¿Por qué no lo explica en dos palabras y dice cuál es la diferencia si es que hay en plata al mes? ¿Cuáles son los cupos que han entrado por gratuidad? Porque al final, cuando uno entra al detalle, se da cuenta que hoy día, año 2021, nadie queda fuera de las escuelas oficiales porque su papá o su familia no tuvo la plata. Sí ocurría el 2005, sí ocurría el 98, hoy día no ocurre así. Entonces, y además existe el escalafón de profesionales que si tú estudias una carrera universitaria, entras con ese título directamente a un grado como oficial, etcétera. Esto ha ido cambiando y ha ido mutando. Entonces, yo estoy de acuerdo, no puede ser el dinero de tu familia o tu capacidad de pago una cosa que determine a qué escuela entras o a qué escalafón entras. Yo sé que eso ya no es así y sé que el subsecretario lo va a saber explicar mucho mejor que yo con ejemplo
para que todos quedemos tranquilos porque estamos todos de acuerdo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Le pido al subsecretario que se nos acabó el tiempo. Si en la próxima sesión en la que... Si podría responder cuál es la diferencia en el porcentaje que reciben los... Yo lo escuché. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta que hice en cuanto a la remuneración de los grados de los suboficiales en relación a las Fuerzas Armadas. O sea, Carabineros y Fuerzas Armadas. ¿Quién gana más? Parece que sería interesante que hubiera entre las dos carreras oficiales. Sí, que es lo que estamos discutiendo. No es de 1 a 5. Subsecretario, le voy a dar para que conteste esa pregunta. ¿Podría eventualmente en la próxima sesión que discutamos este proyecto de ley, porque entiendo que hay una tensión en este tema, si pudiese traer una presentación que nos explique si efectivamente pueden acceder a la gratuidad? Yo no tenía esa información. Si se pueden acceder, cuánto cuesta la carrera, cuántas plazas hay para que funcionarios del otro escalafón puedan avanzar, para que podamos ver como el diagnóstico del problema, y si le puede contestar al diputado Moreira y cerramos la sesión. Presidenta, yo para hacer la discusión con tiempo, voy a traer toda la información. Tengo la información de cuánto es el costo de postulación, no tengo la información de cuántos fueron becados o cuántos estudiaron gratuitamente en la escuela de Carabineros. Sí, las escuelas de formación son gratuitas, eso sí, de todas maneras. Lo que sí es, me quedo con las preguntas de la comparación con la Fuerza Armada, el personal civil, la distinción también del personal civil de planta y la contratación de personal civil, que es distinto, y el mérito planteado por el diputado Calixto, presidente. Así que me quedo con todas esas preguntas, las traigo resueltas para la próxima sesión. Perfecto. Y la próxima sesión, que es el jueves. Esta se levanta.